Buenas noches, feliz día de la madre. Algunas de su primer día de la madre, otras ya tienen experiencia. Vamos a aprovechar hoy para hablar de la parentalidad bíblica, ¿sí? Son principios bíblicos acerca de la paternidad y maternidad. Es una palabra que engloba lo que es paternidad y maternidad. Entonces, directamente pusimos parentalidad bíblica. Y para hablar de esto, quería mencionar responsabilidades y también factores, ¿sí? Van a ser los dos grandes puntos. Va a haber responsabilidades generales y específicas y luego factores a tener en cuenta. Vamos a empezar por las responsabilidades. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a comenzar por las responsabilidades, por aquellas cosas que el Señor nos manda a hacer, pero a todos los cristianos, ¿sí? A todos los cristianos. Si bien no todos somos padres o madres, esto es bueno para todos. Aprender esto es bueno, ¿sí? Es bueno. Algunos se casarán más adelante y serán padres más adelante. Otros podrán aplicar estos principios con algún sobrino, con algún hijo de un amigo. Pero siempre es bueno saber qué pretende el Señor y qué exige de nosotros. Pero vamos a una responsabilidad cristiana general. Acompáñame a la Gran Comisión, a Mateo 28, 18 al 20. Vamos a ver dentro de las responsabilidades, primero una general, la cristiana general, responsabilidad cristiana general. Vamos a Mateo 28, 18 al 20. Ahí en Mateo 28, 18 al 20, el Señor dice: acercándose Jesús, les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y es un pasaje que hemos contemplado en un montón de prédicas y lo tenemos re claro, pero quiero enfatizar esto. No es que tenemos que lograr que otras personas levanten la mano luego de hacer una oración. La gran comisión es hacer discípulos y bautizarles en el nombre del Señor, del Dios Trino, y también enseñarles a guardar los mandamientos suyos. No solo enseñar los mandamientos, enseñar a obedecer los mandamientos. Eso nos toca a todos los cristianos. Hemos visto en Hechos cómo esto se traslada de los apóstoles al resto de la iglesia y cómo esto es para nosotros también, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer discípulos. ¿Cómo? Enseñándoles a obedecer todos los mandamientos. O sea, por un lado, enseñando los mandamientos, pero por otro lado, siendo un ejemplo de cómo se obedecen esos mandamientos. Y también en Hechos 1:8 tenemos también un principio, y ya deberíamos, o ya lo sabemos de memoria, ¿se acuerdan? Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán ¿qué? Mis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y acá vemos que la responsabilidad cristiana general, una de las tantas, es hacer discípulos, enseñando de manera teórica y práctica, o sea, los mandamientos, pero cómo se guardan, pero comenzando por lo más cercano. ¿Dónde comienza la iglesia? Jerusalén, Judea y Samaria, los confines de la tierra. Y tenemos un principio acá. Tengo que hacer discípulos, y una de las maneras es hacerlo de manera centrífuga, expansiva. ¿Cómo vamos a llevar esto a nuestra parentalidad, a nuestra maternidad o paternidad? Tenemos que saber que nuestros hijos no nacen salvos. No existe el nieto de Dios, es hijo de Dios o no. Y tenemos que tener muy en claro que nuestros hijos son parte del campo misionero, son el campo misionero prioritario. A la hora de hacer discípulos, tengo que comenzar por casa. Todo cristiano tiene la responsabilidad de hacer discípulos, pero como padres y madres tenemos una responsabilidad especial en nuestra Jerusalén, nuestros hijos. Ellos son nuestro principal campo misionero, son el campo misionero prioritario. Tienen que estar nuestras prioridades de enseñanza, de discipulado en ellos, volcados a ellos. No puedo, no debo ir a los confines de la tierra descuidando Jerusalén, sino que tengo que comenzar por casa, ¿sí? Por casa.
nuestros hijos no nacen salvos, sino que son parte del campo misionero. Y como papá y mamá son nuestro campo misionero prioritario. Muchas veces las personas creen que sus hijos son pequeños misioneros al mundo. No, sus hijos son el campo misionero, todavía no son misioneros. Tenemos que discipularlos para que ellos sean misioneros, pero todavía no lo son. Hoy son el campo misionero. Nuestros hijos son el campo misionero principal, prioritario de todo padre, de toda madre. Y tenemos que comprenderlo, porque esto tiene que afectar nuestra agenda, ¿sí? Ahora vamos a una responsabilidad cristiana específica, pero esta vez le va a tocar a los hombres, como esposos, ¿sí? Como esposos y padres. Acompáñame a 1 Corintios 11:3. 1 Corintios 11:3. Estamos viendo responsabilidades. Primero vamos a la general de todo cristiano. Ahora vamos a ver una que tiene que ver con los varones y luego vamos a volver a hablar de los padres y las madres. Dice 1 Corintios 11:3, quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Nosotros tenemos que hacer discípulos, pero tenemos que recordar que hay un diseño de Dios en el cual los varones somos los primeros responsables de la espiritualidad de nuestro hogar, ¿sí? Incluyendo nuestra esposa e hijos. Esos son nuestro ministerio, ¿sí? Así como de papá y mamá, el primer campo misionero son los hijos del varón. El primer ministerio, el primer campo misionero son su esposa y sus hijos, ¿sí? Nosotros tenemos que tener muy presente que los varones somos los primeros responsables de la espiritualidad de nuestro hogar, y esto incluye a nuestras esposas e hijos. Qué triste sería que los varones fuéramos la piedra de tropiezo espiritual en nuestro hogar, el lastre que la esposa tiene que cargar para que la espiritualidad fluya en este hogar. Nosotros no podemos ser un lastre o un estorbo. Y el Señor condena el estorbo. ¿Se acuerdan? Guarda con el tropiezo, es inevitable. Pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Nosotros, los varones, somos los principales responsables de la espiritualidad de nuestro hogar, incluyendo a nuestra esposa y a nuestros hijos. Y tenemos que favorecer eso. Somos líderes para eso. Somos cabeza para eso. No para decir que se hace lo que nosotros queremos. Somos líderes para que en nuestro hogar se haga lo que Dios quiere. Lo diferente es tiranía, abusando de un principio bíblico en el cual el Señor nos ha dado el liderazgo. Eso es tiranía, eso es machismo. Nosotros somos líderes en nuestro hogar para hacer en nuestro hogar y para que en nuestro hogar se haga lo que Dios manda, no lo que el hombre manda, lo que Dios manda. Y ahí tenemos que liderar y de esa manera. Y en esto no hay un llamado, no tenés que esperar un llamado del Señor. Acá hay un mandato específico sobre varones. Somos los principales responsables de la espiritualidad de nuestro hogar, comenzando por nuestra esposa y continuando por nuestros hijos. Esto es para los varones, ¿sí? Esto es para los varones. Y si lideramos nuestro hogar en todas las áreas, excepto en la espiritual, estamos fracasando en la parte más importante, la que más duración tiene, el alma. Si yo proveo a mi hogar económicamente y no lo hago espiritualmente, estoy fracasando como varón cristiano. Si yo proveo mi hogar entretenimiento, comida, un techo, pero no proveo una promoción de la espiritualidad de mi hogar, estoy fracasando como hombre cristiano. Lo otro lo provee el hijo del vecino que no cree en Dios. Lo que nos diferencia del pagano es que nosotros proveemos y promovemos la espiritualidad de nuestro hogar. Proveemos medios, promovemos actividades, amistades, situaciones que favorecen la espiritualidad de nuestro hogar. Acompañamos a nuestra esposa y a nuestros hijos a crecer espiritualmente. Para eso somos líderes. Fuera de eso, no estamos haciendo lo más importante. Si nosotros fracasamos en lo más importante, deberíamos considerarnos un fracaso como hombres cristianos. Simplemente estamos haciendo como cualquier persona sin Dios puede ser. Si nosotros no promovemos esto, estamos fracasando como varones. No importa todo lo demás al lado de esto. En la balanza, esto tiene que ser lo más importante, lo más valioso. Y como hombre tenemos que mostrar que nuestro tesoro es Cristo y su reino. Y que nuestra vida es Cristo y lo suyo. Y tenemos que promover
que nuestra esposa y nuestros hijos comprendan y adopten esto también. Ahora, vamos de nuevo, una responsabilidad como padres y madres. Vimos una responsabilidad general como cristianos, luego una como varones, pero ahora vamos a una que nos afecta a los dos, como papá y mamá. Acompáñame a Deuteronomio 6, 6 al 7. Deuteronomio 6, 6 al 7. En Deuteronomio 6, 6 al 7, podemos ver cuál es el medio que Dios diseñó y eligió para la reproducción o la extensión de la fe. ¿Sí? Fíjense cuál es el medio que el Señor eligió para que la fe sea multiplicada, para que la fe crezca, para que el Evangelio, para que la salvación, para que Cristo llegue a otras generaciones. ¿Cuál es el medio? Fíjate en Deuteronomio 6, 6 al 7. Estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Este pasaje es el punto de inicio para el discipulado familiar. Dios define a sacerdotes y profetas con sus funciones, con sus roles, pero Dios eligió a los padres para que sean quienes pasan la fe a sus hijos. La transmisión de fe es de padres a hijos. Antes de la existencia de los pastores, antes de la existencia de la escuela dominical, antes de la existencia de todo eso, antes de la existencia de la iglesia como nosotros funcionamos, está la base, el diseño del Señor para la transmisión de la fe, de padres a hijos. Lo que vino después no viene a reemplazar esto es fundamental, es básico. Lo que vino después viene a acompañar esto. Nunca como papá o mamá tiene que delegar la tarea espiritual que el Señor le ha dado a usted en la escuela dominical ni en el púlpito. El diseño de Dios es que la transmisión de la fe sea en casa de papá y mamá a los hijos. ¿Cuándo? Cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. ¿Qué nos quiere decir? Todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Y cómo hago para que eso pase todo el tiempo? La clave está en el versículo 6. Eso tiene que estar en tu corazón. Si esto no sucede es porque no está en tu corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Vos vas a hablar naturalmente de tu fe a tus hijos, en tanto vos vivas naturalmente una buena fe con el Señor. Si en tu corazón está el fútbol, vas a hablar de fútbol con tus hijos. Si en tu corazón está el trabajo, vas a hablar de trabajo con tus hijos. Si en tu corazón está cualquier cosa, vas a hablar de eso con tus hijos. Pero para hablar del Señor, cuando te levantás, cuando te acostás, cuando caminas, tu corazón tiene que estar rebosando del Señor. Y esto toca a papá y mamá. Uno de los peores errores de las familias evangélicas es delegar la transmisión de la fe al púlpito o a la escuela dominical. El modelo que Dios eligió, mejor dicho, el medio que Dios eligió para que se haga la transmisión de la fe es la familia. Lo demás vino después, pero la base de la transmisión de la fe es de generación a generación, de papá y mamá a los hijos, todo el tiempo, con naturalidad. Cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Y eso va a fluir en cuanto tu vida devocional sea rica. Si tu vida devocional es pobre, la espiritualidad de tus hijos va a ser empobrecida por tu mediocridad espiritual. Y no podemos zafar de eso. Pero si tu espiritualidad es rica, tu vida devocional es rica, la espiritualidad de tus hijos va a crecer porque vas a hablar con ellos del Señor cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si tu corazón está rebosando del Señor, vas a hablar de eso. Si tu corazón está rebosando de otras cosas, vas a hablar de las otras cosas. Pero tenés que saber que Dios escogió a los padres para que sean quienes pasen la fe a sus hijos. No hay ningún mandamiento así
para la creación de una escuela dominical. La escuela dominical viene a acompañarte como papá y mamá en tu pastorado con tus hijos. El pastor viene a acompañarte como mamá y papá en tu pastorado con tus hijos. Antes de los requisitos y tareas de los pastores están los requisitos y tareas de los padres. Los padres son dos cosas. Espiritualmente o son docentes o ausentes. O el padre enseña o está ausente aunque traiga el pan a la casa. Porque es un papá cristiano y debe promover la fe de sus hijos, igual que la mamá, y hablar con sus hijos del Señor cuando esté en el camino, cuando se siente, cuando se levante, cuando se acueste. Y este pasaje es el punto de inicio para el discipulado familiar. Vemos que Dios define las funciones dentro de su pueblo, sacerdotes, levitas, habla de los padres y dice, yo quiero que ustedes transmitan la fe a sus hijos. Y fíjate en Efesios 6:4, algo más que nos dice el Señor, como responsabilidades específicas para los padres y las madres. Efesios 6:4. Dice así. Y ustedes, padres, no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. O sea, tengo que entrenarlo en obedecer al Señor. Es una disciplina, es una instrucción. Después hablen con el sargento si quieren saber lo que es disciplina e instrucción. Pero ese es el lenguaje para comprender lo que yo tengo que hacer con mis hijos. Disciplinarlos e instruirlos en el Señor. Criarlos de esa manera. Entonces podemos hacer un resumen de las responsabilidades como padres, madres, como cristianos en general, pero también como como padres y madres. Todos debemos ser discípulos. Tengo que enseñar la teoría, qué se hace. Tengo que enseñar la práctica, dar ejemplo de cómo se hace. Tengo que comenzar por lo más cercano, aquello que el Señor me acercó, aquello que representa el lugar donde Dios me puso. Tengo que enseñar sometiéndome al diseño de Dios. Los varones somos los primeros responsables de la espiritualidad de nuestro hogar, incluyendo nuestra esposa e hijos. Tengo que poner la palabra de Dios sobre mi corazón para poder enseñarla con diligencia, también enseñarla con constancia. Tengo que enseñar de manera presencial. El padre es docente o es ausente espiritualmente y tengo que enseñar a obedecer y a conocer a Dios, disciplinarlos, instruirlos en el Señor. Ahora vamos a hablar de factores. Recién hablamos de lo que son responsabilidades, tanto generales como particulares. Ahora vamos a tener en cuenta algunos factores de esto, de la parentalidad, ¿sí? Bíblica. Acompáñame a 2 Corintios 10, 3 al 5, un pasaje que Tomás predicó, pero también un pasaje que siempre nos viene bien recordar, para que veamos que la paternidad bíblica está en guerra espiritual. Todo lo que nosotros hacemos está en guerra espiritual. Y la paternidad también, la parentalidad, está en guerra espiritual. 2 Corintios 10, 3 al 5. Dice así: pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y ahora tenemos que saber, siempre decimos lo mismo, tenemos que saber cuáles son esas fortalezas, qué es aquello que tengo que destruir, fortalezas. Bueno, el versículo que sigue, el 5, dice que tengo que destruir, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo. O sea, ¿qué son las fortalezas espirituales? Especulaciones y razonamientos altivos. ¿Cómo son las especulaciones? El que cree que se las sabe. ¿Cómo el razonamiento altivo? El que cree que tiene una mejor idea que Dios. ¿Sí? Especulaciones cuando vos no sabes, pero crees que sí y haces como a vos te parece. Y razonamiento altivo es cuando vos escuchás lo que Dios dice y decís, no, yo tengo una mejor idea, un mejor diseño, un mejor plan. Dice,
tenemos que destruir esas especulaciones y razonamientos altivos que se levantan contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. La guerra espiritual es descartar ideas contrarias a lo que Dios enseña acerca de cómo ser papá, de cómo ser mamá. La guerra espiritual es derribar argumentos, especulaciones, razonamientos y filosofías que son contrarias a lo que Dios establece. La guerra espiritual es crecer en conocimiento de Dios y obediencia a Cristo. La obediencia a Dios es una manifestación de mi confianza en Dios. La desobediencia es un acto de incredulidad, de desconfianza a Dios, de soberbia, creyendo que nuestras ideas o las del mundo son mejores que las divinas. Hoy está de moda la crianza respetuosa y ya vamos a ver que va a generar un montón de criados irrespetuosos. Lo vamos a ver, paciencia, eso no lo van a errar. Nosotros podemos pensar, por ejemplo, para dar un ejemplo de cómo hay guerra espiritual en esto, el ejemplo del castigo físico, de la disciplina que es un castigo físico. Hay personas que dicen, no, pará, castigar a alguien está mal, pero el Señor, ¿qué dice en su palabra? ¿Quién sabe? Con eso le vas a hacer bien a su alma. Lo vas a alejar de la necedad. Con la vara lo alejas de la necedad. Y hablando de la disciplina en otras maneras, podríamos decir, bueno, pero el que disciplina se abusa. Fíjate Hebreos 12, 6 al 7. Hebreos 12, 6 al 7. Hebreos 12, 6 al 7 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren, o sea que son disciplinados. Dios los trata como hijos, ¿por qué? ¿Qué hijo hay a quien su padre no disciplina? Fíjate qué loco, dice que hace sufrir al que ama. ¿Te diste cuenta? Al que ama disciplina. Y dice y azota, y no es que del cielo baja un látigo gigante y te hace... Pero sí sabemos que es una imagen de sufrimiento, por eso el 7 dice que es para nuestra corrección que sufrimos. El Señor sí disciplina, al que ama lo disciplina. Y da por sentado que es una muestra de amor, diciendo, ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Es una muestra de amor paternal, maternal, disciplinar a nuestros hijos. Pero aquella persona que piensa que la disciplina es un abuso, tendría que estar dispuesto a decir que Dios es un abusador. ¿Se dan cuenta? Hay guerra espiritual en la paternidad. No tengo que ser crédulo, no tengo que creer frente a razonamientos altivos o especulaciones. Ah, no, yo ya lo sé todo, no me tienen que enseñar nada acerca de esto, yo ya lo sé. O razonamientos altivos. No, ¿sabes qué? Mis ideas son mejores. Lo de Dios era para antes, ahora tenemos otra mente, open mind. Ahora yo conozco, ya sé, leo un montón de blogs que me dicen cómo ser mamá, cómo ser papá. No leas blogs, lee la Biblia. Lee la Biblia, ahí está lo que Dios quiere que hagas con tus hijos. No creas que podés tener una mejor idea que Dios. Eso es un razonamiento altivo. Eso es perder en la guerra espiritual y no destruir esa fortaleza que se levantó. La paternidad, la parentalidad bíblica está en guerra espiritual. Y tenemos que destruir esas especulaciones y razonamientos altivos que se levantan contra el conocimiento de Dios y contra la obediencia de Cristo. También la parentalidad bíblica es entrenamiento. Fíjate Lamentaciones 3:27. Lamentaciones 3:27. Fíjate qué interesante lo que dice. Bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud. ¿Por qué será bueno tener algo que te indica sometimiento y dirección? ¿Por qué será bueno que vos desde chico tengas siempre algo que te dice, estás bajo autoridad y tenés una dirección a seguir? ¿Por qué no dirá, bueno al hombre ser libre desde su juventud? Hacer lo que quiere desde su juventud. El yugo marca dirección y autoridad externa. Vos no podés revelarte el yugo, está encima tuyo y te dice por dónde ir y vos tenés que andar por ahí. No dice, es buenísimo que desde tu juventud vos hagas la que quieras y después cuando entiendas cambias. La Biblia no dice eso, dice que es bueno desde chiquitos tener un yugo.
porque marca dirección y autoridad externa. Es bueno llevar el yugo desde lo antes posible, porque hay una autoridad siempre a quien responder. Siempre habrá una autoridad a quien responder en todo ámbito. ¿Y dónde se desarrolla esto? En el hogar. Los padres están entrenando a futuros adultos. En nuestro caso, estamos entrenando no solo futuros adultos, estamos entrenando futuros cristianos. Y siempre tendremos todos a quien responder. Y es bueno entrenarse a reconocer una autoridad y una dirección diferente a la que elegiríamos libremente. Es bueno entrenarse en esto desde pequeños. No tener en cuenta esto desde pequeños, ¿sabes qué forma? Personas rebeldes. ¿Qué le pasa a la gente criada así? Generalmente, si el Señor no transforma sus vidas, son incapaces de construir en conjunto. Son inconstantes, sus compromisos son frágiles, quieren abandonar las cosas cuando no les gustan, cuando no son como ellos quieren, o viven en eterna rebeldía. Puedes ver la historia, puedes ver tu círculo de amigos, puedes ver iglesias que están marcadas por personas así. Niños sin yugo de su juventud, son adultos que no soportan trabajar en conjunto, son inconstantes, no tienen un buen compromiso y cuando las cosas no son como a ellos les gustan, portazo, igual que ese niño que no aprendió que algo de afuera le diga por dónde andar y cómo andar. Estamos criando futuros cristianos y la rebeldía se cura de esta manera siguiendo las instrucciones del Señor. Recuerda que un cristiano rebelde primero es un hijo rebelde y muchas veces es el resultado de una paternidad rebelde a Dios. Y después esa persona que nunca aceptó un yugo no la va a aceptar nunca. Y es la persona que en la iglesia después cuesta de encajar porque quiere hacer la suya. No aprendió, no sabe, no soporta, no aguanta. ¿Y sabe qué? El pecado nace de eso. Es no aceptar que otro, ni siquiera Dios mismo, te diga qué tenés que hacer. Es no aceptar que otro, ni siquiera Dios te imponga su voluntad. La broma que hago siempre, Dios le dijo, podés comer de todas, menos de esa. ¿Y qué hizo Adán? Quiero esa. Siempre nos va a molestar que otro nos imponga su voluntad. Y el otro puede tener forma de conjunto, no de una persona. Y siempre nos va a molestar. Incluso con Dios nos molesta que Él nos imponga su voluntad. Por eso es bueno entrenar a nuestros hijos desde chiquitos. Aceptar los no, aceptar los quédate quieto, aceptar ahora se hace esto, porque lo estás entrenando. ¿Para obedecerte a vos toda la vida? No. Para obedecer al Señor y poder formar parte de una manera sana de una congregación local. El que no acepta esto de niño, lamentablemente después de grande sufre un montón porque no está entrenado en aceptar limitaciones de su voluntad. Quiere hacer la que quiera. Pero ¿qué decía el profeta Jeremías? Es bueno que los humanos llevemos un yugo desde chiquitos. Es bueno que desde chicos aprendamos a tener una guía, una dirección externa, aunque no nos guste. Y lo vas ayudando a encajar con otras personas con el tiempo para tener objetivos grupales, lo vas ayudando a ser parte de algo más grande que su vida, la iglesia. Si no, lamentablemente, las personas insisten en esta rebeldía porque no están entrenados a que su voluntad no sea la más importante de su vida. Y sabemos las consecuencias de eso. Entonces, la paternidad bíblica está en guerra espiritual, la paternidad bíblica es entrenamiento, la parentalidad, me cuesta decir esa palabra, parentalidad bíblica también es una siembra. Acompáñame a Gálatas 6, 7, 9, lo hemos tenido muy presente en estos últimos meses. Gálatas 6, 7, 9. Gálatas 6, 7, 9. No se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos o cosecharemos. Hermano, la siembra y la cosecha no son elementos aislados uno del otro, son elementos correspondientes entre sí. Cosechás lo que primero sembraste.
A cada siembra le corresponde una cosecha y cada cosecha es el resultado de una siembra. ¿Qué exige una siembra? Exige esfuerzo, exige constancia, exige dedicación, exige diligencia, exige paciencia. Y acá, los que son nuevos en la iglesia van a saber esta historia por primera vez, y los que son viejos ya la escucharon otras veces. Cuando yo tenía 3 años, mi abuela en la casa de Vialet hizo una huerta. Y en esa huerta ella plantó varias cosas, y ¿se acuerdan cómo se hacía? Y se sigue haciendo. Se pone un palito y ahí se pone el sobre de las semillas. ¿Se acuerdan? Algunos se acuerdan de eso. Se prepara la tierra, se siembra, se tapa la tierra, se riega, y en la punta de esa línea está el palito, un pedazo de caña o un palito, y se pone el sobre para que vos te acuerdes que había sembrado ahí. Entonces con mi abuela, a mí me gustaban mucho los rabanitos, con mi abuela plantamos rabanitos. Entonces después de preparar la línea de tierra, aramos ahí, sembramos ahí, tapamos ahí, regamos ahí. ¿Qué faltaba? La cosecha. Entonces yo me fui corriendo rápido a la otra parte de la casa de Vialet, volví con la sillita blanca que tiene a Andrés en casa, y me senté frente a la línea de rabanitos, y mi abuela me preguntó, ¿qué estás haciendo? Y yo le dije, quiero ver cómo crecen. ¿Por qué? Porque en mi cosmovisión, en los dibujitos, vos ves que siembran y cosechan ahí nomás, sale ahí nomás la plantita. Bueno, en mi mente de un niño de 3 años, después de sembrar, yo me senté a ver cómo crecían los rabanitos. ¿Y qué pasó? Nada, no creció nada. ¿Cuántos padres tienen esa mentalidad a la hora de sembrar en sus hijos? Quieren ver cambios ya, cambios que ni ellos vivieron. Quieren ver frutos ya y ni ellos dieron los frutos tan rápido. Y hacen como los fariseos, ponen carga sobre su hijo que ellos no cargaron. ¿Cuántos padres se frustran, como un niño de 3 años se frustró a la hora de no ver los rabanitos apenas los sembré? ¿Cuántos padres tienen una mentalidad infantil frente a la siembra y la cosecha y se desaniman? O peor todavía, ¿cuántos padres pretenden una cosecha espiritual y están sembrando todo el tiempo para la carne? Y luego cuando cosechan destrucción se preguntan ¿por qué? ¿Por qué nuestros hijos no siguieron el camino del Señor? ¿Por qué nuestros hijos eligieron una mala pareja, un mal novio, una mala novia? ¿Por qué nuestros hijos no eligieron lo bueno para sus vidas? ¿Por qué no sembraste? No siempre es así, pero muchas veces porque papá y mamá no sembraron, o sembraron como un niño de 3 años esperando los rabanitos. No sembraron con diligencia, ni con constancia, ni con dedicación, ni con paciencia. ¿Por qué mi hijo está eligiendo ese camino? ¿Por qué elige esas amistades? ¿Por qué tiene estos vicios? ¿Qué sembraste en tus hijos? ¿Pensaste que con 2 horas a la semana ibas a cambiar su vida yendo el domingo a la tarde, cuando el resto del tiempo no hablas nada del Señor con tu hijo? ¿Pensaste que con 2 horas, algunas semanas, tu hijo va a decir, qué valioso que es Cristo, cuando para vos lo más valioso es el trabajo o el fútbol o lo que sea? ¿De verdad vos pretendés cosechar algo bueno de eso? No se dejen engañar, de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y después, pero mi hija, mira lo que le pasó, pero mi hijo, mira lo que le pasó. ¿Qué sembraste? Esto no es un absoluto. Hay papás que han sembrado correctamente y sus hijos han dado una mala cosecha. Pero sí es una generalidad. Siembra mala, produce cosecha mala. Siembra buena, produce cosecha buena. Y el Señor inspira a Pablo para que nos quede tan claro y usa algo que es casi matemático. La siembra y la cosecha. Sembra espiritualidad para que coseches vida. Si sembras carne, vas a cosechar destrucción. Ahora me pregunto, ¿quién de nosotros querría cosechar destrucción en nuestra familia? ¿Quién de nosotros querría que nuestros nietos vivan en un hogar desarmado? ¿Quién de nosotros querría que nuestros hijos tengan el corazón roto por haber elegido una mala pareja? Ninguno. Entonces sembremos bien, para que ellos elijan bien, para que ellos vivan bien. Sembremos bien para que cosechemos bien de ellos. Nosotros, papá y mamá, estamos eligiendo gran parte del hogar que van a tener nuestros nietos. No seas tan corto de vista. No seas tan corto de vista. Estás eligiendo cómo va a ser el hogar de tus nietos. Mis hijos van a elegir una esposa como su mamá. Si tengo una hija, mi hija va a elegir un hombre
que la trate como yo trato a su mamá. Yo estoy sembrando y le estoy mostrando a ellos su normalidad. ¿Qué van a aceptar ellos? ¿Qué van a elegir ellos? Mi hija va a elegir un hombre como yo. Y mi hijo va a elegir una mujer como mi esposa. No es algo tan raro. Entonces, ¿por qué jugamos con fuego? Estamos decidiendo qué hogar van a tener nuestros nietos. Y el que es abuelo, estoy pensando, ninguno de nosotros es abuelo. Pero pregúntenle a sus padres qué lugar ocupan sus nietos en su corazón. Y si querrían verlos lejos del Señor, si querrían verlos en un hogar destruido, si querrían verlos teniendo hijos con una, luego con otra, sin formar un hogar estable y todo lo hermoso que da un hogar estable. Y eso comenzó varias generaciones antes. Todos queremos el bien para nuestros nietos, aunque no lleguemos a conocerlos. Pero eso comienza sembrando correctamente en nuestro matrimonio y en nuestra paternidad y maternidad. Eso es algo que Dios lo dice de esta manera tan fuerte. No quieras burlarte de mí, pretendiendo una cosecha de una siembra que no estás haciendo. No juegues conmigo, está diciendo el Señor. Sembra bien, te quiero bendecir, pero sembra bien. Te quiero bendecir, pero sembra bien. No siembres mal, porque vas a cosechar destrucción. Y nosotros tenemos que sembrar y promover la siembra de todo lo espiritual por todos los medios posibles. Una mala cosecha no tiene que sorprendernos luego de una siembra mediocre. Buscamos que no le falte nada material, pero eso es secundario. Tenemos que sembrar para que no le falte nada espiritual. De todas las maneras posibles tenemos que sembrar para su vida espiritual. Veamos a largo plazo. ¿Qué tipo de familia va a formar tu hijo? ¿Qué tipo de familia va a formar un hijo que no creció espiritualmente? ¿Con quién va a formar un hogar? ¿Cuánto tiempo va a durar ese hogar? Si duele que a vos te rompan el corazón, no me quiero imaginar cuánto puede doler que le rompan el corazón a tu hijo o a tu nieto y que luego tenga su familia dividida y que luego tenga que repartir sus hijos entre visitas. ¿Cuánto dolor se puede evitar siendo buenos padres? ¿Cuánto dolor se puede evitar sembrando correctamente? Entonces, la parentalidad bíblica es una responsabilidad. La parentalidad bíblica está en guerra espiritual. La parentalidad bíblica es entrenamiento. La parentalidad bíblica es una siembra. Y quiero decirte algo hermoso. En todo esto contamos con la compañía de Jesús porque estamos haciendo discípulos suyos. Él dijo que hagamos discípulos, pero nos dijo, recuerden, tengan presente esto, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No estás solo en esto. Si podés tener certeza de la compañía del Señor, es en tu involucramiento con la gran comisión. Cuando estás haciendo discípulos, tenés que estar seguro que no estás solo porque es explícito. Y el Señor dice, recuerden, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando somos papá y mamá, estamos haciendo eso, haciendo discípulos. No estamos solo en esta tarea, Dios está con nosotros y nos provee todo lo que necesitamos. Acompáñame para cerrar a Romanos 8, 31 al 34. Romanos 8, 31 al 34. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó. Y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermano, si sos salvo, tenés que saber que estás en este grupo por los cuales el Señor entregó a su Hijo. Y si le entregó a su Hijo, ¿cómo no te va a dar todo lo que necesites? Y Él te asiste incluso y te provee incluso en esta gran tarea que es ser papá y mamá cristianos. Y encima, Jesús está intercediendo por vos.
entonces no te desalentes en la crianza. En todo caso, fortalecela y corregila. Pero averigua cómo Dios la diseñó, cómo la exige, cómo la acompaña y descansa en Él. Descansa en Él. Dios va a bendecir a tus hijos a través tuyo. Dios lo quiere hacer. Dios realmente está comprometido en bendecir a tus hijos a través tuyo. Pero hace tu parte y disfruta de la del Señor. Él está con vos, te acompaña, va a proveer lo que necesites al respecto. Y además Jesús intercede por vos. Si no te negó a su Hijo, Dios, si Dios no te negó a su Hijo, Jesucristo, ¿cómo te va a negar algo que te haga falta para crecer espiritualmente o para que cumplas con las exigencias espirituales que Él ha puesto? Él te va a brindar todo lo necesario, todo. Y encima Jesús intercede por vos y te acompaña. ¿Qué más querés? Dios quiere bendecir a tus hijos a través tuyo. Dios los va a bendecir a través tuyo. Averigua, hacé, descansa en el Señor. Vamos a orar. Padre, rogamos, Señor, que tengamos corazones dóciles y si debemos corregir nuestra paternidad o nuestra maternidad, te pedimos, Señor, que la corrijamos. Comprendemos, Padre, que si somos hijos tuyos no tiene sentido hacerlo de otra manera. Ayúdanos a tener presente esto de que estamos en guerra espiritual y tenemos que derribar esas especulaciones y esos razonamientos altivos que nos llevan a conducirnos de otra manera. Padre, ayúdanos a confiar más en vos que en nosotros. Ayúdanos, Señor, a rendirnos a vos, a reconocer tu señorío en nuestra paternidad y maternidad, a no ser rebeldes, a ser sumisos a vos. Ayúdanos, Señor, a comprender cuán profundamente podemos impactar a nuestros hijos, para bien y para mal. Cuán profundamente podemos bendecir y también complicar la vida de nuestros hijos. Señor, ayúdanos a comprender el impacto que tenemos sobre ellos, con nuestra docencia o con nuestra ausencia. Señor, ayúdanos a ser padres y madres cristianos, más allá de ser hombres y mujeres. Ayúdanos a ser padres y madres cristianos, más allá de ser padres y madres. Ayúdanos, Señor, a ser padres y madres cristianos. Que podamos agradarte con nuestra paternidad, con nuestra maternidad, que vos seas glorificado por nuestra paternidad y maternidad, Señor. Ayúdanos, Padre, realmente te necesitamos en esto y te pedimos que nos ayudes a ser responsables con lo que nos toca, a no delegar la tarea a otros, sino comprender que esto es responsabilidad de papá y de mamá y que papá y mamá tienen que comprometerse con la vida espiritual de sus hijos. Papá y mamá somos los elegidos por vos para transmitir la fe a la generación que sigue. Ayúdanos, Señor, a no ser tan peleadores contra vos, a ser sabios, a ser coherentes y a sembrar lo que debemos sembrar para cosechar vida y dejar de sembrar lo que trae destrucción al hogar. Padre, rogamos tu bendición sobre nosotros y agradecemos la disponibilidad de esa bendición ligada a nuestra obediencia y humildad. Esa bendición está disponible, solo que nos falta ser obedientes y humildes. Ayúdanos, Señor, a llevar vidas de arrepentimiento incluso en esta área y a corregirnos, Padre. Alabamos tu nombre y agradecemos el honor que nos has regalado, Señor, de servirte en este ministerio también. Rogamos, Padre, que podamos ser hallados fieles en esto también. En el nombre de Jesús. Amén.